Bien, pues muy buenos días a todos. Que Dios les bendiga. Vamos a la Biblia, al libro de Ruth, si tienen su Biblia. Luego me he dado cuenta que algunos ya ni Biblia traen, pero es importante. O sea, la tenemos ahí como apoyo, pero trae tu Biblia. Abre tu Biblia, vas a ver que a veces perdemos la habilidad en encontrar versículos y demás. De pronto es una parte cómoda tenerlos aquí. Y a mí me sirven porque luego ya por mi vista no alcanzo a ver aquí los versículos que anoto, pero si tienes tu Biblia puedes abrirla en el libro de Ruth. Y estamos viendo ya la tercera enseñanza sobre el tema hombres y mujeres de la Biblia. Apenas estamos con una mujer que hemos hablado ya por 3 semanas con esta. Y creo que nos vamos a extender una más con Ruth. Comienza uno a leer y releer y comienza uno a ver pues principios y verdades que aplican para todos. Si bien estamos hablando de una mujer que lo dejó todo por seguir a Dios, pero también aprendemos todos. Entonces, ¿cuántos han aprendido de la vida de Ruth? Ruth 1:22, vamos a hacer un repaso y complementar algunas cosas importantes ahí. Dice: así volvió Noemí y Ruth la moabita con su nuera con ella, y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Vimos hace 8 días algo importantísimo aquí. Finalmente Noemí regresa a donde nunca debió de salir, que es Belén. ¿Qué significa Belén? Casa del pan. Nunca debieron de salir de casa del pan. Ya vimos todas las consecuencias. Quedó viuda Noemí, murieron sus hijos, viudas sus nueras, todo lo que pasó por haberse apartado de la casa del pan. Y ahí establecíamos un principio pues muy importante, ¿verdad? Cuando nos apartamos de Cristo, cuando nos apartamos de la palabra, cuando dejas de congregarte, te vas deslizando. Cuando menos ves, ya estás en casa del pan, en Moab, ya estás en el mundo, haces lo que el mundo, escuchas lo que el mundo, ves lo que el mundo, te vas apartando. Porque cuando nos apartamos del pan, del alimento, de la palabra de Dios, cuando dejamos de congregarnos, nos vamos enfriando. La palabra de Dios dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca, dice la palabra de Dios. Entonces, Noemí toma una decisión importantísima: regresar a casa del pan. Y el pan es Cristo y el pan es su palabra. Amén. Dice Juan 15:5. Yo soy la vid. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Entonces finalmente Noemí tomó la decisión más sabia de su vida hasta ese entonces: regresar a casa del pan, y con ella una mujer pagana que era su nuera, que decidió dejarlo todo por ir y seguir al único y verdadero Dios. Y ahí, mis hermanos, Dios comenzaba realmente a cumplir sus planes y propósitos en las vidas de estas mujeres. Ruth, hace 8 días compartíamos, pues representa lo que es una genuina conversión. Cuando alguien se convierte, dejas todo, dejas los ídolos, dejas el pecado. Ella dejó todo lo que representaba su vida de pecado y se fue y siguió al Dios de su suegra y a su suegra. Y vemos cómo, y vamos a ver esta mañana y el próximo domingo, cómo entonces cuando ella volvió a Dios, Noemí, y cuando Ruth conoció el verdadero camino, Dios comenzó a bendecirlas y a cumplir el plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque de eso se trata la vida cristiana. No venimos a Dios para que cumpla nuestros sueños y nuestros planes. Venimos a Dios para que Él cumpla sus planes y propósitos que son mejores que los nuestros. Porque ¿cuántos planes hemos querido cumplir en nuestra carne? ¿Cuántos deseos y qué equivocadas nos hemos dado? Algunas decisiones de nuestra vida apartadas de Dios, todavía algunos quizás están viviendo las consecuencias.
Pero regresemos a casa del pan, regresemos a la palabra, regresemos al camino del Señor. Y cuando regresamos, entonces Dios comienza a cumplir pues sus planes y sus propósitos. Vamos a Ruth capítulo 2, versículo 1. Regresan a casa del pan y viene aquí una mención importante, dice el versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Aquí aparece en escena un personaje llamado Boz, que recuerden que en la Biblia los nombres, sobre todo en el Antiguo Testamento, tenían mucho significado con la persona, con su característica. Boz, del hebreo Boaz, significa, fíjense qué interesante, hombre fuerte, o significa también en él hay fuerza, lo cual nos recuerda que quién es el que nos fortalece. Es Cristo, ¿verdad? Pablo decía en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. Cuando David, por ejemplo, en la Biblia salió victorioso y fue librado de sus enemigos, dice 2 Samuel 22:2, fíjense lo que dice: Jehová es mi roca, ¿y qué? Y mi fortaleza y mi libertador. Ese es nuestro Dios, amén. No es casualidad, regresando a la historia de Ruth 2:1, no es casualidad que el nombre de Boz signifique hombre fuerte o en él hay fuerza, porque lo vamos a ver y lo voy a explicar hoy con un poco más de detalle. Boz representa o es un tipo de Cristo, y vamos a verlo ahí en la palabra de Dios, y representaría para Ruth y para Noemí su fortaleza, la redención, que también vamos a explicar el día de hoy. Pero ¿quién es Boz? ¿De quién era hijo Boz? ¿Alguien sabe de quién era hijo Boz? ¿No saben? De una ex prostituta llamada Rahab. En otro momento podemos hablar de ella, pero ¿se acuerdan cuando Josué, en el libro de Josué, manda 2 espías a Jericó? Y que una mujer de Jericó, del pueblo pagano, del pueblo enemigo de Dios, los escondió. Y podemos ver que ella realmente le creyó a Dios. Y cuando vino la destrucción sobre Jericó, fue salvada la ramera Rahab y su familia. Y de ahí viene Boz. Fíjense qué interesante. ¿De dónde venía Ruth? De un pueblo pagano. ¿De dónde venía Boz? Hijo de una ramera convertida, ¿verdad? Entendemos que creyó en Dios y se convirtió, y de esa ramera viene Boz, y de Boz, junto con esa pagana convertida a Jesucristo que era Ruth, de ahí viene ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Solo para que recordemos, Mateo 1:1, fíjense la genealogía, qué interesante, cómo Dios es soberano y puede hacer de cualquier persona un instrumento en sus manos. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Farés y a Sara, Farés a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón, y Salmón engendró a Rahab. Salmón engendró, dice, de Rahab a Boz. Y luego dice, Boz engendró a Ruth, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Fíjense cómo Dios en su soberanía, dentro de su genealogía, utilizó personas que a lo mejor alguno de nosotros diría, esa pagana, esa era ramera. Pero eso nos recuerda una verdad importantísima. Cuando alguien viene a Dios arrepentido, no importa quién eras, de dónde eras, tu condición social, política, económica, cuando alguien viene arrepentido, Dios puede hacer de ti una nueva criatura y usarte en sus planes gloriosos. Dice 1 Corintios 1:27.
1 Corintios 1:27, dice la palabra de Dios: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esos éramos nosotros. El que crea es que Dios vio algo en mí, es que se me hace que Dios me necesitaba, es que Dios nada. Él por su gracia nos usa. Estábamos condenados a la perdición eterna, pero Él nos rescató de una vana manera de vivir y nos hizo nuevas criaturas. Si tú has nacido de nuevo, eres una nueva criatura. Y no importa quién eras, de dónde venías, tu condición económica, Dios en su gracia y soberanía te puede usar dentro de sus planes y propósitos. Quiere usarnos, ¿no? Entonces, vean, de una ramera nació vos, que Dios tenía preparado para ser el hombre, el esposo que redimiera a Ruth y que bendijera a su suegra Noemí. Y en ese sentido vos es un tipo de Cristo porque era el redentor, el que la redimiría. Ahorita les voy a explicar claramente qué significa esto. El caso es que llegó Ruth, ¿a dónde? A casa del pan. ¿Y qué hizo tan luego llegó? ¿Se puso a cazar marido? ¿Habrá andado Ruth de iglesia en iglesia? A ver, tengo que agarrar marido porque soy viuda. Pues no, ¿verdad? ¿A qué se puso? A trabajar. Yo me acuerdo de una hermana y que le decía a su hija, ponte bien abusada, hijita, ahí en la iglesia, dice, para que agarres buen marido. Que sea de buena familia. Pero ya cuando dicen de buena familia, ¿a qué creen que se refiere? ¿A la condición espiritual? Hoy normalmente andan de verdad, y le decía, pero si no te vas a quedar a vestir santos. Entonces, no, mis hermanos, Ruth en ese sentido no se puso abusada. Se entregó a Dios, se puso a trabajar, Dios la transformó y Dios mismo le preparó al hombre que él tenía para que con ella fuera una sola carne. Lo cual me habla, mis hermanos, porque mujeres que no se han casado, jóvenes que no se han casado, no necesitan andar de iglesia en iglesia buscando a ver qué agarran. Entreguen su vida a Dios, entréguense a Dios, crezcan en la palabra que Dios ya tiene el hombre o la mujer para ti. Porque hoy yo conozco jóvenes que nada más andan buscando eventos cristianos. Que hay un concierto, a ver si ahí se agarro mi media naranja. Tú ponte a trabajar, ponte a servir a Dios, crece en la palabra que Dios va a escoger por ti. Y Él no se equivoca, nosotros sí. Si dejamos que sea Él y no nosotros, mis hermanos, Dios tiene el hombre que le ame a Dios por sobre todas las cosas y la mujer que ame a Dios por sobre todas las cosas. Entonces Ruth llegó y se puso a trabajar. Entonces, versículo 2, Ruth 2:2. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, recién están llegando a Belén, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Yo les decía, ¿se fijan el respeto con el que Ruth se dirige a su suegra? Suegrita, ¿me da chance? Pero además, para ir a trabajar, para mantenerla a ella y sostenerse también ella. Porque recuerden que Noemí era vieja, dice la escritura, y Ruth era joven. Entonces ella le dijo, suegrita querida, quiero ir a trabajar para sostenerla a usted y para sostenerme a mí. Qué amor, qué ejemplo de mujer. Pero además veíamos no cualquier trabajo, sino recoger ¿qué? Espigas. Casi equivale a vivir de las migajas mendigando. O sea, el trabajo más pesado que era para los pobres, para los huérfanos, para los extranjeros, órale, recojan todo lo que sobra de la cosecha.
Ahí se fue a trabajar y lo hizo muy bien. Vamos a recordarlo, versículo 3. Porque así debe ser un cristiano. Un cristiano debe ser ejemplo de trabajo, de honestidad, de puntualidad, de que haces las cosas bien. Fíjense, versículo 3. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. ¿Casualidad? No, ¿verdad? Dios estaba detrás de él. Ahorita van a ver qué tipo tan maravilloso es Booz de Jesucristo. Dice, el cual era de la familia de Elimelec, el suegro fallecido de Ruth. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, o sea, a sus trabajadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Vemos ahí un patrón que trataba como lo que eran a sus empleados, igual que él. Versículo 5. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? ¿Ya vieron? Booz le echó el ojo. Si me marcan a mí, que no estoy ahorita, estoy ocupado. Booz se dio cuenta de la diferencia de persona que era Ruth. El verdadero cristiano se distingue del mundo. Booz vio y dijo, miren, había cuadrillas de trabajadores, no crean que había 2 o 3, había decenas y decenas de gente recogiendo, pero una le llamó la atención. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver aquí. Pero de pronto, dice Booz, ¿de quién es esta joven? Podríamos decir en buen español, lo apantalló Ruth. Dijo, esta mujer trabajadora, fíjense, dice, ¿dónde andamos? Versículo 5, versículo 6. Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí. Ya saben que todo se sabe, todo el mundo ya sabía, mira, ya regresó Noemí, y mira, viene con Ruth, y es moabita, o sea, viene de un pueblo pagano, y dice que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, fíjense lo que dijo Ruth, y se lo dijo en este caso al jefe de los segadores, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, ¿qué dice? Sin descansar ni aún por un momento. El jefe de todos los que estaban segando dice, bien trabajadora. La gente se da cuenta, mis hermanos, ¿se acuerdan Colosenses 3:23? Cómo debemos de trabajar y hacer todo lo que hacemos. Dice la palabra de Dios, y todo lo que hagáis. ¿Qué es todo? Todo. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Porque de verdad, mis hermanos, hay tanto chambón dentro de la iglesia cristiana. Gente que no trabaja, pero eso sí dicen, quiero ser cabeza y no cola, y soy hijo del rey y merezco lo mejor. Ponte a trabajar. Y declaro que yo no quiero poco porque mi padre es dueño del oro y la plata. Ponte a trabajar, haz las cosas de corazón y en su soberanía Dios te puede bendecir. Hay cristianos que dejan testimonios pésimos en sus trabajos, que un día decía una persona, dice, trabajó aquí un cristiano que desde entonces yo ya no quiero contratar cristianos. Flojo, chambón, quería pasársela predicando. Si hay que compartir en el trabajo, por supuesto, pero hay que cumplir lo que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, no, el cristiano debe ser ejemplar, trabajador, no flojo. Porque dice Proverbios 24:10, si fueres flojo en el día del trabajo, ¿qué dice la palabra de Dios? Tu fuerza será reducida. Hay tiempo para todo y este era tiempo de trabajar. Y Ruth apantalló a Booz. De tal manera que Booz dijo, esta no se me va. Primero la vio como un empleado, dice, esta no se me va. Miren, cuando un cristiano es bien trabajador, honesto, cumple, hace aún más allá de lo que le piden, el patrón, el jefe, el director, el dueño de la empresa va a decir, no lo dejo ir. Y Dios nos bendice, Dios bendice el trabajo. Dice Ruth 2:8, entonces Booz dijo a Ruth, oye hija mía, miren qué abusado, no vayas a espigar a otro campo. No, yo aquí te contrato, te doy prestaciones más, incentivos. Y miren lo que le dio, ni pases de aquí
y aquí estarás junto a mis criadas. Le dio un lugar de privilegio. Las extranjeras no tenían derecho a ese lugar. Pero detrás de todo esto, ¿quién está? Dios, que las estaba comenzando a bendecir porque habían regresado a casa del pan. Pero ahí vemos la mano de Dios, ¿no? A los que se mantienen en la casa del pan, a los que le obedecen, Dios les bendice. Versículo 9. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado, fíjense qué gracia Dios le dio, yo he mandado a los criados que no te molesten. Sabemos que el Señor cuida de sus hijos, Él tiene cuidado de nosotros, dice la palabra de Dios. Y cuando tenga sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Dios cuidándola. Versículo 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Ella sabía que no le correspondía ese trato, pero reconoció que era ¿qué? Gracia, favor inmerecido, algo que no merecemos. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Somos salvos, ¿cómo? Por gracia. ¿Alguien lo merecía? No. Y Ruth tuvo gracia con ella, por eso también es un tipo de Cristo. Pero ella reconoce que es pura gracia. Cuando tú eres bendecido en el trabajo, cuando tú eres exitoso en los negocios, cuando eres usado por Dios de una manera que te sorprendes, recuerda que no eres tú, es que la gracia de Dios. Cuando tú crees, no, es que yo construí, es que yo hice, es que mi trabajo, mira mi dinero, mi cuenta de banco, mi carro y mis viajes, y empiezas a creer que eres tú y no Dios, es el primer paso para que Dios te humille. En cambio, cuando tú te humillas, Dios te exalta. Fíjense, Pablo, en 1 Corintios 15, Pablo estaba defendiendo su ministerio, porque había unos falsos apóstoles que ya estaban enredando a los corintios y le decían que Pablo no era, y entonces Pablo tiene que defender su ministerio. Y en su defensa dice en el versículo 15:10, dice: pero porque soy muy abusado, soy lo que soy. ¿Así dice? Porque yo soy bien obediente, soy lo que soy. ¿Así dice? Porque yo me lo merecía y Dios me necesitaba, por eso soy lo que soy. ¿Qué dice Pablo? Pero por la gracia de Dios. La palabra gracia, charis o caris, en el griego, favor inmerecido. Es Dios obrando en nosotros y usándonos, aunque no lo merecemos. Entonces Pablo dice: por la gracia de Dios, soy lo que soy. Vean la humildad reconociendo, y dice: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pero Pablo está defendiendo su ministerio y dice: antes he trabajado más que todos ellos, que todos esos falsos. Como que le salió un poquito de su carne, pero rectificó inmediatamente. Pero no yo. O sea, ya como que se le estaba yendo, he trabajado más. No, pero reconoce: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si Dios te ha usado, si Dios te ha bendecido, si Dios te ha dado un buen empleo, si Dios te ha dado una familia bendecida, es pura gracia de Dios. Si Dios te usa y en tu trabajo eres muy inteligente, es la gracia de Dios. Si Dios te usa para compartir y dices: no, es que hermano, yo tengo una facilidad y comparto, es gracia de Dios. Si alguien tiene el don para hacer cualquier cosa, es gracia de Dios. Nunca creamos que es algo en nosotros. Nunca creamos es que me lo merezco, es que fui muy abusado. Para empezar, ¿quién te dio la vida? ¿No? Entonces vean, regresamos a Ruth 3:11. Pues a Booz le impactó el testimonio de esta mujer, tanto que le dice, vean versículo 11. Y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Se dio cuenta cómo trataba a su suegra. La gente sabe cómo tratas a tu suegra. Fíjense lo que dice:
¿Es sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes? Lo cual me habla que la gente se da cuenta de quién eres y cómo eres. ¿No? Yo les digo, aquí en la iglesia todo mundo parece Santa Priscila y San Tomasín, ¿sí o no? Hermano, hoy todos de hermanito, hasta hablamos bien bonito. Pero afuera muchos son San Pillín. Dejan un mal testimonio. Y allá afuera es donde se prueba quiénes somos. Aquí estamos 1 hora y media y aún así unos ni aquí se aguantan. Aquí ya sacan lo que llevan dentro, ¿no? Entonces, saben, miren, cuando nos convertimos, quieras o no, y cuando tú le comienzas a decir a la gente, soy cristiano y soy cristiano, te ponen como en un aparador. Y nomás andan viendo. A ver, mira, y mintió. Mira, y es bien flojo. Mira, y es bien tranza. Mira, y no hace las cosas bien. Y dice que es cristiano, y aleluya y amén. Cuidado. Ruth apantalló a Boaz, apantalló al jefe de los segadores. Los tenía apantallados, cómo trataba a su suegra, cómo trabajaba. Los apantalló. El asunto es cómo te ve la gente afuera. ¿Realmente tu testimonio deja un olor grato delante de Dios? Que la gente dice, mira, no, yo quiero ir a donde Él va. A lo mejor dicen, no, si así son donde van, no, pues ¿para qué voy? Me quedo donde estoy bien. Entonces, cuidado, mis hermanos, hacemos todo por estar bien delante de Dios, pero en consecuencia damos un testimonio hacia afuera. Y Ruth se quedó apantallado, mira cómo trata a su suegra. Entonces, Ruth dio evidencia de una genuina conversión, porque lo veíamos hace 8 días. Quien realmente viene a Dios arrepentido, Dios te hace una nueva criatura, eres diferente. Ni siquiera tienes que planear la postura, eres una nueva criatura. Muchos intentan ser, pero la vida cristiana no es de intentar ser. Cuando vienes a Cristo, no intentas ser una nueva criatura, Él te hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, una de las cosas que más resaltábamos es que de acuerdo a nuestra cultura siempre hay problema de las nueras con las suegras, ¿no? Y aquí brinca totalmente, es algo distinto. Cómo amó a su suegra, trabajó para su suegra. ¿Cuántos tratan así a su suegra? Mujeres. Y yo sé que alguien va a decir, ¿y cuándo hablamos del suegro? Y miren, cuando hablemos de Moisés, vamos a hablar del suegro. No, pero por supuesto que el principio se aplica. Pero bueno, esta mujer fue ejemplar. A lo mejor a ti no te toca mantener a tu suegra, pero trátala con respeto, ámala, visítala, tenla en alta estima. Por supuesto, hay mujeres que con su mamá para todos lados, y la mamá para acá, qué bueno, honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra de Dios. Pero a tu suegra, ámala. Tú eres una sola carne con tu esposo, ¿no? Y hay mujeres que a su suegra, si acaso la ven en su cumpleaños y en Navidad, o en Año Nuevo, ¿no? Porque se dividen, ¿se han visto? Entonces, que en Navidad con tu suegra o con mi mamá. Entonces dice la mujer, pues con mi mamá. Y Año Nuevo también con mi mamá, ¿no? Y de verdad es una exhortación. Esta mujer lo dejó todo por seguir al Dios de su suegra y la cuidó, la procuró, la respetó y la amó. Me acuerdo de un varón que un día me dijo, hermano, ¿sabe que mi esposa se enoja cuando le ayudo económicamente a mi mamá? ¿Y por qué le das dinero? Y con eso me hubieras comprado los zapatos ahora que está a la venta al 50%. Pero mi mamá necesita, pues no le des, yo soy tu esposa. Y que se enojaba con ella. Entonces dice, pero eso sí, cuando se trata de su mamá, ahí sí no. Tenemos que ser justos delante de Dios. Amén. Bueno, miren las palabras de Boaz. Vamos ya a avanzar en esto. Versículo 12, para entrar a la parte del Redentor. Boaz le dice, Jehová recompense tu obra. Boaz usa un lenguaje de algo que es muy bíblico, ¿no? Que es muy de lo que Dios va a hacer cuando hacemos todo de corazón como para el Señor. Jehová va a recompensar. Y Job le dice, Jehová recompense su obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel,
bajo cuyas alas has venido a refugiarte, lo que todavía no sabía vos, que Él era el instrumento para bendecirla a ella. Pero Él le dice que Jehová te recompense, y Dios ya lo tenía preparado para que Él fuera el instrumento. Lo cual me recuerda a Colosenses 3:24, que dice la palabra de Dios, sabiendo que del Señor recibiréis, ¿qué? La recompensa de la herencia. Como todo lo hacemos para el Señor, tú, mira, si aquí nadie te aplaude, si aquí nadie te echa porras, no te preocupes. ¿Quién es el que recompensa al que hace todo de corazón como para el Señor? Entonces a veces hay cristianos que dicen que no me han dado ni un diploma. Pues tranquilo, el Señor te va a recompensar. Dice la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Y dice Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto. Y ese yo vengo pronto ya cobra mucho más sentido en el tiempo que estamos hoy. Y de verdad que es pronto. De verdad que es pronto. Las señales, mis hermanos, se están cumpliendo. Esta firma sobre el tratado de nuclear con estos 5 países en Medio Oriente está apuntando aceleradamente al tratado de paz entre árabes y judíos. Y que es la señal inequívoca de que el Señor está por venir, mis hermanos. Entonces dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, ¿qué? Según su obra. Versículo 13 del capítulo 2 de Ruth. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos. Nuevamente, ¿qué pidió? Gracia. Ella no dijo, pues me lo merezco, ya ves que como chambeo mucho, me lo merezco, y si no ahorita armo una revuelta y sacamos pancartas y banderas rojas y negras y hacemos una huelga. No, ella dice, halle yo gracia delante de sus ojos, porque me has consolado. Dice cómo va siendo un tipo de Cristo. ¿Quién es el consolador? ¿Quién es el que nos consuela? Es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Dice, me has consolado, me has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Eso me recuerda que Dios es el consolador. Dice 2 Corintios 1:3, refiriéndose a nuestro Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de ¿qué? De toda consolación. ¿Cuántos han sido consolados por Dios? ¿Cuántos han pasado una aflicción y Dios te consuela? Pero ahora tienes un privilegio y una responsabilidad. Versículo 14. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pero vean lo que dice, para que podamos también nosotros, ¿qué? Consolar a los que están en cualquier tribulación. Si Dios te ha consolado, quiere usarte para que consueles. Si sabes que un hermano está pasando una pérdida, un dolor, ve y consuélalo. Ve, hermano, quiero orar contigo. Hermano, supe que pasó esto en tu vida, yo no sé cómo ayudarte, pero quiero orar por ti. Dice ahí la palabra de Dios, para que podamos consolar a otros. Regresamos pues a Ruth 2:14, vamos avanzando. Dice, y vos le dijo, a la hora de comer, ven aquí. Me acuerda que el Señor, nos vamos a sentar a la mesa del Señor en las bodas del Cordero, amén. Le dijo, ven a comer aquí, y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació. Fíjense la bendición de Dios. Venían de Moab, donde les había ido como en feria por haberse apartado Noemí con su familia a casa del pan. Y aquí ¿cómo comió? Hasta que se sació. Es más, ¿qué dice ahí? Y le sobró. Estamos en el versículo 14. Ahora, ¿qué hizo con lo que le sobró? Quédense eso tantito en mente. Le sobró. Esta expresión le sobró no quiere decir que quedó ahí lo que ya nadie quiere, sino que de la parte que le dieron le sobró una parte importante. ¿Qué hizo con eso? ¿Qué tenía en mente cuando le sobra eso? Dejémoslo ahí un momento. Sigamos, versículo 18. Pero de verdad, mis hermanos, versículo 15. Luego se levantó para espigar, o sea, terminó de comer y no dijo, pues ya estoy bien con el patrón, pues ya que vean todos. No. ¿Qué volvió a hacer? A espigar.
Y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Versículo 16, y dejaréis también caer, bueno, ahí le dio un privilegio, fíjense, dejaréis también caer para ella algo de los manojos. O sea, mientras iban recogiendo, es como que le dejan caer ahí un poquito. Fíjense la bendición de este hombre para la vida de Ruth. Dice, dejaréis caer de ella algo de los manojos y la dejaréis caer para que lo recoja y no la reprendáis. Vean cómo Ruth no se aprovechó de la gracia. No dijo, no, ahora sí que, pues ya como estoy bien con el jefe, como hay un dicho, no sé si es mexicano, pero dice, crea fama y échate a dormir. Hay gente que ya ven que quedaron bien con el jefe, que los aplaudió y luego echan la flojera. No, ella, versículo 17, vean lo que hizo. Versículo 17. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Qué trabajadora. Miren, lo que ella recogió, esta expresión efa de cebada, era más o menos 5 veces lo que un segador promedio segaba. O sea, sí le trabajó, mis hermanos. Era una mujer virtuosa. Mujer virtuosa, Proverbios 31:10, ¿no? ¿Quién la hallará? Y vos ya la había hallado. Dijo, no está. Pero van a ver, la historia se pone emocionante también la semana que entra. Pero halló su mujer virtuosa. Bueno, Dios se la halló para él. Y yo también hallé mujer virtuosa. Ahorita no está mi esposa, ¿verdad? Ay, aquí está. Yo dije, voy a aprovechar que... No, Dios la halló para mí, de verdad es una bendición. Versículo 18 de Ruth 2. Y lo tomó, o sea, todo lo que segó lo tomó, ahí iba cargando, ¿verdad? Y se fue a la ciudad y su suegra vio que lo que había recogido, o sea, su suegra también se quedó apantallada. Mira cuánto trajo, y dice, sacó también luego de lo que le había sobrado después de haber quedado saciada. ¿Se acuerdan que le había sobrado? ¿Y qué hizo? Miren, cuando ella estaba comiendo, estaba pensando en su suegra. Dijo, le llevo su guardadito. Fíjense qué mujer, mis hermanos. Ya no con mi suegra, pues, hay que le dé a alguien. Pues, ella es de aquí, de Belén, yo ni conozco a nadie. No, le guardó a la suegra. Qué amor por su suegrita, que la amaba. ¿Cuántas aman así a su suegra? Miren, sí. Ay, Omar, no tiene suegra, Omar. No, pero vean qué testimonio de mujer. Aparte de que fue a trabajar para sostener a su suegra, tiene la bendición que vos la invita a comer, le dio bastante, le sobra y dice, para mi suegrita. Y yo estoy casi seguro que debe haber llegado, lo puso en el horno. A ver, suegrita, ahorita le sirvo de lo que me sobró. No, de verdad, mis hermanos, hermanas que todavía tienen a sus suegras vivas, sean de bendición para ellas. Aprendamos. Si está escrito esto, ¿por qué está escrito esto aquí? ¿Porque Dios quería que nos entretuviéramos con esta historia? No, las cosas que están escritas están para que aprendamos y hagamos como está escrito. Amén. Y entonces, pues la suegra, se imaginan a la suegra bien contentota, ¿no? Tan nuerita que Dios me dio. Y cuando vio todo, vean lo que le dice en el siguiente versículo 19. Y le dijo a su suegra, ¿de dónde has espigado hoy? Pero esta expresión habla, está sorprendida. Y dice, bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. ¿Casualidad? No. Versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera, sea bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos aquí esto es clave, la benevolencia que tuvo con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden, ¿qué? Redimirnos. Aquí quiero que vean dos cosas importantísimas y con esto voy hacia el final de hoy. Ruth reconoce que Noemí reconoce que esto había sido benevolencia. Benevolencia equivale a gracia.
En el hebreo es la palabra Gesed, que significa favor, misericordia, piedad, algo que recibimos y no merecemos. Noemí identifica esto es pura bendición de Dios. Noemí sabe que es bendición de Dios. Noemí sabía que Dios usa a personas para bendecirnos. En este caso dice, bendito de Jehová, ¿quién? Pues el que tuvo benevolencia. ¿Qué fue? Benevolencia. Noemí no dijo, pues es que ya por haber regresado necesitábamos nuestra bendición y Dios nos bendijo porque regresamos. Noemí sabía que era benevolencia, que era una gracia, un favor. Dios estaba usando a alguien para bendecirlo. Y Dios puede usar a quien sea. ¿A cuántos pueden decir que Dios ha usado personas que aún ni conoces para bendecirte? Y uno dice, Señor, gracias. Sí, le das gracias a la persona, pero sabes que detrás de esa bendición está Dios. Porque Dios es benevolente y misericordioso. ¿Por qué somos salvos? Efesios 2:4, fíjense. Pero Dios, que es rico en ¿qué? Misericordia. Aquí misericordia es sinónimo de benevolencia. Favor que no merecemos, bondad que se hace cuando no la merecemos. Dice que Dios es rico en ¿qué? En misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Qué hizo por su misericordia? ¿Qué hizo Dios por su gran amor con que nos amó? Nos dio la salvación. ¿La merecíamos? No. Fue una gran misericordia porque Él es así, Él es rico en misericordia. ¿Y por qué es rico en misericordia? Y por su gracia, si tú has nacido de nuevo, es por eso que tú eres salvo. Dios ha hecho una gran misericordia contigo y conmigo si hemos nacido de nuevo esta mañana. Y si aquí alguno sabe de la gran misericordia y benevolencia que es la salvación, ¿tendrá algo de qué quejarse en la vida? Si Dios ya nos dio la más grande misericordia, Dios ya nos dio la vida eterna, mis hermanos, ¿de qué te puedes quejar en esta vida? Si para el cristiano el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No puede haber un cristiano que entendiendo la gran benevolencia, la gran misericordia se queje. ¿Y por qué Dios me olvidaste? ¿Y por qué permites esto? Dios sabe por qué lo permite. Uno vive agradecido porque sabe que nos ha dado la salvación. Nos dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario. Y por eso el cristiano vive alabando y dando gracias a Dios siempre. Dice 1 Tesalonicenses 5:18. Fíjense, dice: dad gracias a Dios cuando te vaya bien. ¿Así dice? ¿En qué debemos dar gracias? En todo. En todo. Cuando te va bien y cuando aparentemente te va mal, porque el cristiano sabe que todas las cosas ayudan a bien. El cristiano da gracias a Dios en todo. Yo recuerdo a ese hermano y les he contado que un día salíamos y en un estacionamiento ya no estaba su coche. Y lo primero que dijo, gracias Señor. Y lo segundo, se fue a la Proco. Sí, no, o sea, hacer los trámites, porque pueden hacer mal uso, etc. Dijo, Señor, gracias, tú estás al control. Pero no fue algo así fingido que digas tú, no, gracias Señor, tú estás al control. ¿Dónde está la Proco? No, llevamos. Pero el cristiano da gracias a Dios en todo momento. En todo. Cuando parece irte mal, porque sabes que Él es bueno, Él es misericordioso, dice la palabra de Dios. Así es la vida del cristiano. El cristiano vive alabando a Dios, sea cual sea su situación. Me recuerda el profeta Habacuc en el capítulo 3, versículo 17. Fíjense lo que dice este hombre de Dios. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento. ¿De qué está hablando Habacuc? Aunque te esté yendo como en feria en tu economía, que no hay trabajo, no abres la despensa y no hay nada,
Dice, aunque todo suceda y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacos en el corral, vean el versículo 18. Con todo, rechazo el espíritu de pobreza, dice. Cancelo todo espíritu de necesidad. ¿Así dice? No, dice, con todo yo me alegraré. Esto para el mundo, a ver, espérame, ¿cómo? Aunque no tengas nada, ¿te vas a alegrar? Me voy a alegrar en Jehová y me gozaré, porque aquí está la clave, en el Dios de mi salvación. Él sabe, yo soy salvo y si Dios permite, tiene un propósito, yo me voy a seguir alegrando en el Dios de mi salvación. Muchos cristianos, hay una prueba, una dificultad y lo primero se quejan. ¿Y por qué Dios? Si yo voy el domingo, si yo no fallo, si yo sirvo, si yo ayudo. Dios tiene un propósito. Tú alégrate en el Dios de tu salvación, gózate en el Dios de tu salvación, porque Él es misericordioso. Si no fuera por su misericordia, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Te imaginas dónde estarías hoy? Si no fuera por su misericordia. Regresemos a Ruth 2:20. Vamos ahora sí ya a la historia de la redención. Ruth 2:20. Y dijo Noemí a su nuera: sea bendito de Jehová, pues, que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo, porque dijimos que eran dos cosas importantes. Número uno, la benevolencia. Número dos, después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden, ¿qué? Redimirnos. Y esta es la enseñanza central de esta mañana. Yo les dije al principio, vos representa al Redentor. Vos representa a Jesucristo. ¿Qué significa esta palabra redimirnos? Porque de verdad que es un tipo maravilloso de lo que es el Redentor. Yo sé que todos quieren llegar los declaro marido y mujer, ¿no? Y ya vos puedes besar a la novia. Creo que me están hablando otra vez por teléfono. Vean lo que dice aquí. Uno de los que pueden, ¿qué? Redimirnos. La palabra redimir, Gaal del hebreo, significa defensor. Significa el que liberta, el que rescata, el que paga el rescate. ¿No es lo que hizo Jesucristo con nosotros? Nos liberó, nos rescató, nos redimió. Él pagó un rescate. De hecho dice 1 Pedro 1:18, 1 Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis, ¿qué? Rescatados. Hubo un pago. ¿Cuál fue el pago? Su sangre preciosa. Fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces, la palabra redimir que se utiliza acá es defensor, el que libera, el que redime, el que paga el rescate. Porque Dios, decíamos hace 8 días en el Salmo 68:5, es padre de huérfanos y defensor de viudas. Bueno, dice Noemí que aquel varón era uno de los que podía redimirlos, ahí en Noemí 2:20. Para que se den una idea de la importancia de esta palabra redimir, Gaal, Job 19:25 la cita. Fíjense qué interesante cita, es la misma palabra. Por eso estamos viendo cómo es un tipo de Cristo. Job había pasado tribulaciones. Yo creo que nadie aquí hemos pasado lo que ha pasado Job. Se le murieron todos sus hijos. Se le murieron todos sus criados, sus empleados, su ganado, sus cosas, todo. Y además tuvo una sarna de la cabeza a los pies. Y en medio de eso dice: yo sé que mi Gaal, que mi Redentor, ¿qué? Vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Cuántos saben esta mañana que su Redentor vive? Él no quedó en una cruz clavado. Él resucitó. Y Él vive, y es la esperanza. Vean aquí a Job, pasó momentos muy difíciles, pero aquí reflexiona y dice: yo sé que mi Redentor vive, el que me puede rescatar, el que me liberta, el que me defiende, el que me puede rescatar, vive. Y esa es la esperanza del cristiano. Cristo vive. Amén. Cristo vive. Por eso el cristiano puede andar en este mundo tranquilo, porque tu Redentor vive, el que te defiende vive. Amén.
Dice Isaías 54:8, fíjense qué interesante pasaje. Con un poco de ira, escondí mi rostro de ti por un momento. ¿A cuántos les ha pasado que de repente que dices, Dios, ¿dónde estás? ¿Qué no sabes? ¿Que estoy pasando esto? Y Dios tiene un propósito y dice, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. La misma palabra Gaal que utiliza en Ruth 2:20. Ahora vamos a Ruth 2:20, fíjense qué hermosa figura de Cristo. Dice al final que Noemí identifica que vos podía ser su pariente, que los podía redimir, rescatar. Recuerden, venían viudas, habían perdido sus propiedades. Cuando muere Elimelech, las propiedades pasaron a manos de algún otro pariente, ya no tenían nada, eran viudas, llegaron, ella vieja, ahí Ruth muy trabajadora, pero no la iban a hacer. Pero Dios tenía un plan para redimirlas, como tuvo un plan para redimirnos a nosotros. Amén. Cuando dice que era un pariente que podíamos redimirlo, es una variante de la palabra Gaal, que se conocía en aquel tiempo como el pariente Goel. No sé si han oído ese término. El pariente Goel era un pariente que asumía la responsabilidad por la ley de Moisés de velar por su familia. Por ejemplo, si alguien de la familia era vendido como esclavo, el pariente Goel podía venir y pagar el rescate para que fuera liberado. Si alguien de la familia perdía sus tierras porque las vendió en una necesidad, el Goel podía rescatarlas, fíjense, que por cierto eso hizo también vos. Pero hay una función muy importante del Goel que se las voy a leer en Deuteronomio 25:5. Fíjense lo que podía hacer. Noemí ya estaba viendo que detrás de esto estaba la mano de Dios. Fíjense lo que hacía un pariente Goel, es algo muy interesante y era bajo la ley. Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos, son dos hermanos, muere uno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Es lo que había pasado. Murieron el esposo de Ruth. Y la ley decía, no se casará con hombre extraño. No es, a ver qué agarro. No, vean lo que decía la ley. Su cuñado, en este caso el hermano más cercano, se llegará a ella. Pero aquí tenía cuñado Ruth. Murió, ¿quién murió? Malón y Kelión. Entonces, su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco, es decir, se casaría. Esto es en la ley, no tiene que suceder hoy bajo la gracia, pero fíjense el tipo maravilloso de Cristo aquí. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Fíjense qué interesante. El primer hijo iba a tomar el nombre de ¿quién? Del hermano que moría, para que su historia y su nombre no se borrara. Qué interesante lo que decía aquí la ley. Versículo 7, fíjense lo que podía pasar. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, todo esto quiero que se lo queden en mente, porque en 8 días vamos a entender claramente cómo el plan de Dios se cumplió en la vida de Ruth y vos. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, a lo mejor el hombre dice, no me gusta la cuñada, lo que sea, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos, a las autoridades de Israel, y dirá, mi cuñado no quiere solicitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. O sea, va y le dice a la autoridad, no se quiere casar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Existía la posibilidad de que el cuñado no quisiera redimirla. Gracias a Dios que Jesucristo sí quiso redimirnos. Él voluntariamente, dice la palabra de Dios, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Noemí estaba viendo a vos como ese pariente. Este puede redimirla. Fíjense qué interesante, versículo 22. Y Noemí, Ruth 2:22, y Noemí respondió,
a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentres en otro campo. En otras palabras dice, que no se apartara de vos. ¿Por qué? Vamos al capítulo 3, versículo 1. Y así como hemos visto que Ruth fue una nuera ejemplar que amó a su suegra, fíjense lo que dice aquí Ruth. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. Vean el corazón de esta suegra. Ella dice: qué bendición mi nuera, pero es mi responsabilidad buscarte marido bajo las leyes de Dios. Para entenderlo mejor, la traducción lenguaje actual, fíjense cómo lo dice. El mismo versículo. Un día Noemí habló con Ruth su nuera y le dijo: hija mía, me siento obligada a buscarte esposo, quiero que tengas tu propio hogar y que vivas feliz. Qué suegra también, ¿no? O sea, la suegra no dijo: no, pues esta me mantiene, que no se casa, no, quiero un hogar para ti. Y comenzó a planear la estrategia para que se casara con vos. Que si bien fue un plan que nace aparentemente en el corazón de Noemí, estaba el plan perfecto de Dios. Y de eso vamos a hablar en 8 días. Pero esta segunda parte nos habla: suegras, sus nueras son como sus hijas. Me gusta que en el inglés a las suegras, ¿cómo les dicen? Mother-in-law. No se fijan en mi inglés, ¿verdad? No hablo en lenguas yo. Entonces, mother-in-law, madre de ley, porque la suegra en realidad es como una segunda madre. ¿Cuántas suegras ven a su nuera como una segunda hija? O tercera, o como una hija, pues. Esa es la relación. Vean, Ruth bendijo a su suegra y Noemí quería lo mejor para su nuera y dijo: le voy a buscar marido para que la redima, para que la cuide, para que... Entonces Noemí ve en vos al pariente cercano. Ya no había hermano. O sea, porque lo que correspondía es que el hermano se casara con Ruth, pero los dos murieron, Malón y Kelión. Y entonces Ruth, al saber que era un pariente cercano, hizo un plan para que esta historia de redención se convirtiera también en una historia de amor que vamos a ver en 8 días. Pero vean cómo hubo una bendición mutua. Ruth fue una nuera ejemplar, Noemí fue una suegra ejemplar. En 8 días ahora sí le entramos a lo romántico. Vamos a orar esta mañana y reflexionemos qué decisión más sabia, mis hermanos, tomó Noemí junto con Ruth de regresar a casa del pan. Qué importante es, hermano, hermana, esta mañana que nunca nos apartemos de casa del pan. Cuando nos apartamos de la palabra de Cristo, cuando dejamos de congregarnos, nos enfriamos, comenzamos a deslizarnos, comenzamos a coquetear con el mundo, comenzamos a vivir consecuencias de vivir apartados. Pero vemos en esta historia cómo Noemí reaccionó y volvió a Belén junto con su nuera Ruth, y Dios comenzó a bendecir. Y Dios comenzó a cumplir su propósito maravilloso en ellas. Porque de eso se trata la vida cristiana, mis hermanos, mis hermanas. Que Dios cumpla sus propósitos en ti. Quizá tú tienes planes y proyectos, ideas. Ven delante de Dios y dile: Señor, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Porque te lo digo con toda seguridad: el plan y el propósito de Dios para tu vida es mucho mejor que cualquier plan que tú puedas tener. Pon tu vida en manos de Dios. Ruth se volvió a Dios y Dios hasta el marido le escogió. Porque Dios quiere lo mejor para ti, lo mejor para mí, para que en sus planes le sirvamos y le conozcamos más. ¿Cuántos esta mañana reconocen que quizás se han apartado un poco de la casa del pan, de la palabra, han tomado decisiones incorrectas, han querido hacer sus planes y no han tomado en cuenta a Dios? Vuélvete a Dios de todo tu corazón, vuélvete a Él con todo tu ser, sírvele
conócele cada día más en su palabra, no dejes de congregarte, no dejes de orar, no dejes de caminar en su voluntad. Y Dios, mis hermanos y mis hermanas, cumplirá su propósito eterno en tu vida. Él sabe lo que es mejor para ti. Él tiene cuidado de nosotros. Él quiere bendecirte y en su soberanía cumplir sus planes y propósitos maravillosos. Pero no te apartes de su palabra, no nos apartemos de Casa del Pan, sigamos el camino del Señor. Ahora, si tú estás en Casa del Pan, si tú permaneces en Él, camina en esta vida dando un buen testimonio. Aprendamos de Ruth, que fue ejemplar, que todos se admiraban en la manera como trabajaba, cómo amaba a su suegra. ¿Cómo está tu testimonio delante de Dios? La gente puede ver que eres diferente porque amas a Dios, porque eres honesto, trabajador, puntual, recto, porque todo lo haces como para el Señor. La gente puede ver en ti un hombre, una mujer diferente a la gente del mundo porque Él te ha hecho una nueva criatura. Reflexionemos en nuestra vida, mis hermanos, porque tenemos un mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero es muy importante que nuestra vida respalde eso que hablamos. ¿Cómo podemos decirle a la gente que Dios cambia vidas si la tuya no ha cambiado? ¿Cómo decirle a la gente, mira, Dios quiere transformar tu vida y hacerte una nueva criatura si tú sigues igual? Y si tú sigues igual, es muy probable que no has nacido de nuevo. Por eso esta mañana yo invito a quien así lo siente en su corazón y está siendo redarguido por el Espíritu Santo, a que si te estás dando cuenta con estas enseñanzas que tu vida no ha cambiado, es porque necesitas nacer de nuevo. Necesitas venir a Jesucristo arrepentido de tus pecados y creer en su obra de la cruz, donde pagó con precio de sangre por tus pecados. Solo así serás una nueva criatura y realmente comenzará tu vida a ser diferente. Tu vida será como la de Ruth, ejemplar. Amarás aún a tus enemigos. Tu vida, tu testimonio será muy distinto porque Él quiere hacer de ti una nueva criatura. Así es que si esta mañana reconoces delante de Dios tu pecado y te arrepientes de todo tu corazón y crees en Jesucristo como Señor y Salvador, esta mañana Él te puede hacer una nueva criatura. Y a los demás, iglesia, si esta mañana reconoces que en algunas ocasiones tu testimonio ha dejado algo que desear, has dejado un mal testimonio, pídele perdón a Dios. No lo hacemos para que la gente nos vea, lo hacemos para agradar a Dios, pero la gente puede ser un buen parámetro de cómo está nuestra vida delante de Dios. Pongámonos de pie y oremos a Dios. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque vemos sorprendidos cómo cada libro de tu palabra tiene una enseñanza para nosotros, como cada libro de la Biblia es tu palabra viva y eficaz, que nos exhorta, que nos redarguye, que nos enseña. Y yo te pido en el nombre de Jesús que aprendamos de la vida de esta mujer, que tú lo dejaste en la Biblia para que aprendiéramos. Tú ahí nos dejaste enseñanza para nuestras vidas, hombres, mujeres, no solo para los que son suegras o nueras, pero en cierta manera lo has enfatizado en ese libro. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que cada uno en esta mañana salgamos con el firme propósito de atender y obedecer lo que hoy hemos aprendido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.